en 678 Domingo. Un mes sin Néstor Kirchner. Nos visitan Juan Manuel Abal Medina y Carlos Kunkel. Un mes sin Néstor Kirchner. Emotivo homenaje de la UNASUR. Antes de Néstor y de Cristina, en Argentina hubo un tiempo que nadie ni quería ser presidente de la nación. Esta mujer y Néstor Kirchner le dieron al pueblo argentino el orgullo que Argentina tuvo durante toda su historia. Le devolvieron el orgullo. Nunca se achicó. Al contrario, las dificultades y las adversidades era como que lo impulsaban aún más a hacer las cosas. Era como que lo fácil le aburría, hasta cuando logró conquistarme a mí en la universidad. Hasta eso. Eso es tuyo, Chávez. Él era tan lindo, pero era alto, gallardo, maravilloso, único e irrepetible. Un mes sin Néstor Kirchner. El odio corporativo. Cada uno puede elegir la forma de vivir y de morir. El expresidente ejerció ese derecho hasta el final, cuando se desplomó fulminado en su residencia de descanso en uno de los lugares más elegantes de la Argentina. Había un muchacho ahí que levantaba un cartel verde. Ese, qué lindo que es. El amor es mucho más importante que el odio, porque el odio mata las almas. El odio no te deja querer. Y nosotros tenemos mucho amor para dar. Un mes sin Néstor Kirchner. La canción de Barragán. Desde que empezó tu extraño viaje, busco un homenaje para vos. Flaco que usabas grandes los trajes para abrigarla a ella y estar más juntos los dos. Y hay tantas cosas por decir, que el amor vence y no hay adiós. Y hay una forma de tenerte en el presente. Un mes sin Néstor Kirchner. Su legado. Queridos abuelas, madres, hijos, cuando recién veía las manos, cuando cantaban el himno, veía los brazos de mis compañeros, de la generación que creyó y que sigue creyendo en lo que quedamos, que este país se puede cambiar. Y hablemos claro, no es rencor ni odio lo que nos guía y me guía, es justicia y lucha contra la impunidad. Si te arrancan al niño que llevamos por dentro, si te quitan la teta y te cambian de cuento, no te tragues la pena porque no estamos muertos, llegaremos a tiempo, llegaremos a tiempo. Las agresiones de Camaño Van der Koy a Kunkel. Clarín por Eduardo Van der Koy. Tal vez en una democracia menos contaminada, la lacra de Kunkel no circularía por los pasillos del Congreso. Como sabía que iba a venir este programa, no escribí, pero el editorial suyo, cuando pone la lacra de Kunkel, me pareció que fue una real exageración. ¿Cómo operan Techint y Clarín cuando nadie los ve? La tapa de Tiempo Argentino y la ley de medios. La imagen que ilustra esta nota tiene un valor testimonial inmenso. Reúne al poder en serio de nuestro país. Carlos Pagni, editorialista del diario La Nación, socio de Clarín en papel prensa. Luis Betnaza, CEO del grupo ítalo-argentino Techint. Jorge Rendo, director corporativo de Clarín, hombre de confianza de Héctor Mañeto. Es el padre de las cautelares que traban la ley de medios de la democracia. Página 12. El juez Carbone eximió al grupo Clarín de desinvertir en un año. Es el padre de las cautelares que traban la ley de medios de la democracia. Mirta y sus posiciones políticas. El archivo demoledor.
¿Qué es esto, una dictadura? ¿Es una dictadura? Parece que le corrieron la alfombra y quedó mal parada. Quedó parada en el mismo lugar donde estaba durante el menemismo, en el cual parecía que hacía preguntas incisivas. Es un presidente atípico. Totalmente atípico. Totalmente atípico, no se parece a ninguno. ¿Quiere que le diga? Nos encanta a los argentinos. A mí personalmente me encanta. Cuando uno opta por este camino, sabe muy bien lo que le puede esperar. Es una vida muy dura y esta es una gran conquista. El obrero deja de ser proletario para convertirse en alguna medida en propietario. Eso es revolucionario. Esto va a ir mejorando, esto va a ir mejorando. Es lo mismo que un enfermo. ¿Cuándo llegará Argentina a esa plenitud? Pronto, antes del año 2000. Dudas en la causa Hijos de Noble. Salió una información mal que hemos averiguado un poco cuál es el origen. Aparentemente la fiscal habló y habló de más. La fiscal es Rita Molina, ¿no? La fiscal se llama Rita Molina, no sabemos por qué. Hoy dijo que se habían encontrado los perfiles genéticos de Marcela y de Felipe. Lo que hicieron hoy los peritos es informar que los perfiles que hay, que son de un varón y de una mujer, esos perfiles son aptos para ser comparados con los que hay en el banco de datos genéticos. Eso es lo que... Esto no quiere decir que necesariamente pertenezcan a Marcela o a Felipe. El FMI, el ajuste en Irlanda y archivos demoledores. Finalmente Irlanda aceptó el rescate del Fondo Monetario Internacional y de la Unión Europea para evitar la bancarrota. ¿Cuál es la moneda de cambio? ¿Un fuerte ajuste fiscal? Clarín, domingo 14 de marzo de 2010, por Rodolfo Terraño. Nuestra presidenta no sabe hablar irlandés. ¿Por qué no analizar la hazaña irlandesa? ¿No se podrá extraer de ella alguna lección aplicable a la Argentina? Finalmente Irlanda aceptó el rescate del Fondo Monetario Internacional. Marcos Aguirre también maravilla el modelo irlandés. En el diario La Nación nos plantea Aguirre. Dice: Irlanda es un espejo al que debemos tener el coraje de mirar con atención. Advirtamos que el norte es un país como Irlanda, no perdamos el tiempo. No arrugamos, vamos para Irlanda. Cristina avanza en las encuestas. Según una encuesta de la consultora X, crece la intención de voto a favor de Cristina. Ganaría en primera vuelta. El 44% de los encuestados aseguró que votará a la presidenta para un segundo mandato en 2011. Tengo miedo que se rompa la esperanza, que la libertad se quede sin alas. Tengo miedo que haya un día sin mañana. Tengo miedo de que el miedo eche un pulso y pueda más. No te rindas, no te sientes a esperar. Otro día de fascinantes noticias. 1. Hermoso compendio de voces. Él fue el hombre que fue capaz de devolverle a los argentinos más que la esperanza, diría yo. Muchos jóvenes que en nuestra década, en la década de 90, estábamos dormidos. Hoy es el momento de que muchos despierten y que empiecen a mirar realmente con lo que pasó con Néstor. Se notó de que hay una gran parte de la juventud que está con los ojos abiertos, con los oídos abiertos y con ganas de trabajar para empezar a cambiar este país, ¿no es cierto?, cada vez más. Cuando pasó lo que pasó con la muerte de Kirchner, me volví a ver en muchas chicas jovencitas que estaban muy apasionadas, igual que estaba yo, con muchas ganas de cambiar lo que estaba por cambiar, y me emocionó mucho y pude ver un montón de cosas a las que me estaba resistiendo. ¿Verdad? Todas las cosas que se hicieron, todas las cosas que están bien, pero montones de cosas: la asignación universal por hijo, el aumento de la escolaridad, los derechos humanos, el casamiento entre gente del mismo sexo, o sea, toda la cantidad de cosas que van pasando, el aumento de los jubilados tantas veces como nunca había pasado antes. 2. Nuevo récord en la venta de autos usados. Cordobanoticias.com. La venta de autos usados está cada vez más cerca del récord absoluto. En los primeros 10 meses de 2010, las ventas de autos usados subieron un 14,71% respecto de igual periodo de 2009. 3. Aumentó la producción de acero. Buenos Aires Económico. La producción de acero crudo aumentó 8,8% interanual en el mes de octubre. ¡Arranca 678! Un programa que llegó a tiempo. Lo que es necesario es garantizar
un crecimiento sostenido, que no sean solamente 6, 7 u 8 años y luego vienen y cambian políticas. Tengo miedo que se rompa la esperanza, que la libertad se quede sin alas. Tengo miedo que haya un día sin mañana. Tengo miedo de caer hecho un pulso por la más. Te rindas, no te sientes a espera. Solo puede contigo. Si te acabas rindiendo, si disparan por fuera y te matan por dentro, llegarás cuando vayas más allá del intento. Llegaremos a tiempo. Llegaremos a tiempo y solo pueden contigo. Si te acabas rindiendo, si disparan por fuera y te matan por dentro, llegarás cuando vayas más allá del intento. Llegaremos a tiempo y llegaremos a tiempo. Hay un pingüino ahí. Muy buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos a 678. Ustedes saben, los acompañamos durante una hora y media con este habitual resumen crítico de lo que ocurre en los medios de la República Argentina. Hoy con un programa especial en homenaje, obviamente, por el primer mes de la muerte de Néstor Kirchner. Estimados colegas, muy buenas noches, ¿cómo están? ¿Todos bien? Hoy está con nosotros para compartir el programa Juan Manuel Abal Medina. Hola Juan, bienvenido. El secretario de la Gestión Pública. Muchas gracias por venir nuevamente. También está con nosotros el diputado nacional por el Frente para la Victoria, el señor Carlos Kunkel. Hola Carlos, ¿cómo te va? Bienvenido. El cachetado, le decíamos. El cacheteado Carlos Kunkel. Bienvenido, Carlos. Muy bien, vamos a ver el primer informe. Tiene que ver con el homenaje que hizo UNASUR a Néstor Kirchner. Curiosamente, hubo algunos que de esto no se enteraron. Lo vemos. Un mes sin Néstor Kirchner. El emotivo homenaje de la UNASUR y el odio de las corporaciones. Antes de Néstor y de Cristina. En Argentina hubo un tiempo que nadie ni quería ser presidente de la nación. Esta mujer. Y Néstor Kirchner le dieron al pueblo argentino el orgullo que Argentina tuvo durante toda su historia. Le devolvieron el orgullo, recuperaron el orgullo. En esta cuarta cumbre de jefes de Estado de UNASUR, el saludo con la presidenta argentina. El emotivo homenaje de la UNASUR y el odio de las corporaciones. De la siguiente manera ninguneó el monopólico canal TN el recuerdo de los jefes de Estado hacia nuestro expresidente. La UNASUR no eligió sucesor. Los presidentes de los países miembros reunidos en Guyana decidieron postergar la designación del sucesor de Néstor Kirchner. Ya que hablamos de corporativos odios, la columna de Morales Solá del día viernes bate todos los récords. La Nación, por Morales Solá, viernes 26 de noviembre. Los predicadores del kirchnerismo están decididos a convertir a Néstor Kirchner en una especie de mito popular.
¿Llegará el momento en que veamos la cara del expresidente en transpiradas remeras paseando por todo el mundo? Argentina, antes de Néstor y de Cristina. En Argentina hubo un tiempo que nadie ni quería ser presidente de la nación. ¿Llegará el momento en que veamos la cara del expresidente en transpiradas remeras paseando por todo el mundo? La cultura política del kirchnerismo confiesa implícitamente que tiene poco para defender porque se dedica, por lo general, a denostar al enemigo. Esa juventud sabe muy bien a quién ofender, pero no sabe qué debe elogiar. Los nombres de las personas son importantes, pero son accidentes en la historia. Lo que nosotros acá estamos es defendiendo un modelo y un proyecto. Las personas son la superficie de esa profundidad enorme que es un proyecto de país. Entonces Néstor es nuestra, digamos, vamos a tomar ese nombre y lo vamos a convertir en bandera para la victoria. Esa juventud sabe muy bien a quién ofender, pero no sabe qué debe elogiar. Lo que nosotros acá estamos es defendiendo un modelo y un proyecto. Murió por el país, dicen, contra la evidencia de la historia clínica que revela que debió llevar una vida más serena. No quiso o no pudo hacerlo. Fue un hombre de obsesiones y de poder. Eso sí, y cada uno puede elegir la forma de vivir y de morir. El expresidente ejerció ese derecho hasta el final, cuando se desplomó fulminado en su residencia de descanso en uno de los lugares más elegantes de la Argentina. Alejémonos de tanta crispación y resentimiento de quienes critican justamente lo mismo y vayamos a este excelente momento vivido el viernes en la ya mencionada cumbre. Fueron solamente 6 meses, pero 6 meses muy intensos. Como fueron solamente 60 años los que vivió, pero 60 años de una intensidad muy fuerte. Siendo intendente allá en la lejana Patagonia, siendo 3 veces gobernador de la provincia de Santa Cruz. Era un gobernador un poco rebelde cuando le pedíamos ajuste a las provincias, baja el gasto. ¿Él qué decía, que no? Y él decía que no. Siendo 3 veces gobernador de la provincia de Santa Cruz y luego presidente de mi país, la República Argentina, tal vez en la crisis más terrible que le haya tocado afrontar a nuestro país en toda su historia. Y nunca se amilanó, nunca se achicó. Al contrario, las dificultades y las adversidades era como que lo impulsaban aún más a hacer las cosas. Era como que lo fácil le aburría. Era como que lo difícil lo convocaba. Así fue toda su vida, en todas sus cosas, hasta cuando logró conquistarme a mí en la universidad. Hasta eso. Lo vimos en los últimos días. ¿Qué pasó? 2 implantes le hicieron. 2 implantes le hicieron. Nosotros duele, ¿eh? teníamos la teoría de que usted lo que quería es que la gente se dé cuenta que usted no es solamente una cara bonita. Porque... No te rías vos. Eso es terrible. Mire lo que hemos logrado. Cuando allá por los 87 comencé a trabajar para la campaña de Néstor, intendente, y Cristina, diputada provincial. No me puedo acordar esos días sobre los tableros de dibujo cuando hacíamos los afiches pegando papelitos. Cristina amorosamente elegía el mejor perfil de Néstor. No era fácil. Yo con una mujer linda, como sos vos. Gracias. Y una mujer inteligente. ¿Cómo hizo? Pobre, yo digo siempre, este hombre tiene méritos, sí. Es de raza. Sí. Es peronista y hace 28 años que me banca. Sí. El hombre ha hecho sus méritos. Claro. Yo de que fui intendente, mi secretaria legal y técnica era Cristina, trabajamos toda la vida, fuimos presos juntos. Va, en una cárcel de mujeres y yo de varones, pero digamos, caímos un mismo día de Reyes, juntos fuimos detenidos. Es decir, toda una historia de vida. Es decir, que cada uno sabe cuál es el rol que tiene en cada momento. Ella es mucho mejor oradora que usted, aparte. Y es más linda. Era un hombre... Eso es tuyo, Chávez. Él era tan lindo, pero era alto, gallardo, maravilloso, único e irrepetible. Orgulloso de la compañera que tengo y de la presidenta que tienen los argentinos.
la compañera Coraje. Sí, se me caen lágrimas, no solo porque la amo, sino porque la admiro y porque está mostrando que la mujer argentina está decidida a construir una patria diferente. En esta tarde, mi querida ciudad, les quiero agradecer profundamente. Y a usted, presidente, decirle que los argentinos no lo van a olvidar. Espero que no lo extrañen demasiado. Muchas gracias. Muchas gracias, argentinos. Muchas gracias, argentinas. Fuerza. Podemos. Miren a dónde estamos y miren de dónde venimos. Vamos a poder. Si pudieron nuestros próceres con tan pocos elementos, ¿cómo no vamos a poderlo hacerlo nosotros? Con fuerza, con convicción, con coraje. La compañera Coraje. Con coraje, por la patria, por la Argentina, por nosotros mismos. Muchas gracias y hasta siempre. Muy bien. Bueno, muy bonito informe, ¿no? Ahora estaba pensando, Juan, mientras veía el informe y la relación fuerte, digamos, entre ellos dos, sobre todo con la muerte de Néstor apareció la noción de que se armaba un vacío en la política muy grande. ¿Qué pensás que pasó efectivamente en este mes después de la desaparición de Kirchner? ¿Cómo se metabolizó políticamente esa desaparición? Yo creo que todos los que pensaban eso, más bien los que lo decían, lo publicaban y lo sobrevendían permanentemente, no entendían absolutamente nada. Que como una y otra vez se confundieron, ¿no? Antes era el doble comando, primero era el Chibrita de Dual, después el doble comando de él. Ellos, bueno, Carlos los conoce hace mucho más tiempo, pero fue una pareja de militantes políticos que se amaron toda la vida y construyeron juntos, que siempre pelearon, que siempre militaron y pelearon por determinada idea del modelo de país y por los determinados sueños. Con lo cual esa idea de que había uno o el otro es una profunda equivocación. Y bueno, creo que a un mes ya todo el mundo se dio cuenta que eso era un disparate. Ahora la cuestión es cómo nosotros podemos, y creo que es difícil estar acá hoy, y como fue difícil en muchos de los actos, esta sensación ambigua que uno ve, ¿no? De profundo dolor por la pérdida de alguien como él, con a la vez la fuerza que uno nota en los jóvenes, en la calle, en los militantes, de alguna manera como que estamos manteniendo el dolor, pero transformándolo también en convicción, en pelea, en lucha, para nosotros. Fuerza para nosotros, porque a Cristina no hace falta darle ninguna fuerza. Es más la que nos da todos los días, ¿no? Totalmente. ¿Carlos? ¿Cuántos años los conociste? ¿Desde cuánto hace que los conoces? Y a Néstor desde el año 68, 69, a Cristina un poco después, mucho más joven. ¿Y en su estilo de laburo, así como militante? Bueno, en aquella época comenzaron su etapa de activistas y de militantes. Yo soy 5 años, tengo 65, así que en la época de la militancia juvenil 5 años eran más que ahora. Y yo era, cuando ya empezó la plena responsabilidad y su carácter de dirigente, ya no solo de activista y de militante, yo ya era el secretario general de la Juventud Peronista de La Plata, que era mucho más que el Frente Universitario. Pero miren, se habla mucho y por supuesto que cada vez que cae un compañero, un militante, alguien que ha puesto toda su vida al servicio de la militancia, de lo que nosotros consideramos que es trabajar por la grandeza de la patria y la felicidad de nuestro pueblo, y no lo decimos en forma retórica, uno lo duele. Pero yo tenía 9 años cuando la aviación naval y los comandos civiles de la Sociedad Rural Argentina asesinaron a 300 argentinos en 2 horas en la Plaza de Mayo, incluyendo a 40 pibes que iban en un colectivo. Así que, y tenía 10 cuando el dictador Pedro Eugenio Aramburu mandó a asesinar a casi 40 argentinos en junio del 56. Siempre nos criamos en la adversidad y siempre nos criamos con la convicción que la oligarquía no va a cesar en su odio y va a reprimir siempre a toda manifestación popular. Claro, pero quiero hacerte una pregunta en este sentido sobre la vida de Néstor Kirchner, porque así como lo acompañaste en gran parte de la militancia y tenés estos recuerdos, ¿qué pasa cuando llega al poder? ¿Qué ocurre en Kirchner y en el kirchnerismo cuando ocupa un espacio de poder, de gestión directamente? Ya no queda la militancia como eje, sino la posibilidad de gestionar y de cambiar cosas concretamente. Lo que en su periodo como intendente de Río Gallegos y como gobernador, lo que se hizo muy sistemático y muy responsable, y aprendió todas las técnicas del manejo de la administración del Estado y sobre todo
muy atento a los números, a la economía. Yo empecé a acompañarlo a él en viajecitos que hacíamos martes, miércoles y jueves, todas las semanas, todo a lo largo del 2000, 2001. Viajábamos a distintas provincias y salíamos del parque a eso de las 5:30, 6 menos 20, porque a esa hora le llegaban resultados de números y evolución de los distintas variables económicas. Así que él tuvo claro siempre que era esto. Pero por otra parte viene de nuestra época de la militancia universitaria. Él evolucionó y estudió y se sistematizó mucho más, cosa que yo no hice. Pero para nosotros tenemos claro, la universidad teníamos frentes en distintas facultades, pero en una sola había grupos de estudio que profundizaban. En Derecho nosotros nos caracterizamos por otra forma, éramos formas persuasivas un poco más contundentes, pero en las ciencias económicas había grupos de estudio que abarcaban no solo a los militantes propiamente dicho de la agrupación, sino a grupos de estudiantes, y era sistemático, y en todos los trabajos de aquella época de nuestra agrupación y de la Juventud Peronista, la parte económica representaba la mitad de los impresos, seguro. ¿Alguien con algo? No, vamos a presentar lo de Van der Kooi. ¿Vos tenías? Me quedaba viendo ahí a Morales Solá preocupado por si Kirchner se va a convertir o no en un mito, cosa que uno dice, esto es lo que le preocupa a Morales Solá. Tarde piar. De todas maneras, el problema no es que de todas maneras, el mito no interesa. Yo creo que lo que no va a poder evitar es que ya se convirtió, y es un símbolo del cambio, de la resistencia, y de que las cosas se pueden hacer, o sea que se siga preocupando por el mito. Sí, yo no había leído la nota, me acuerdo que me la comentó alguien en el acto del sábado. En el acto del sábado, en el viernes del disco, claro, estamos esperándolo, y después la fui a leer, ¿no? Y yo en general no me tomo esa tarea desagradable de leerlo, pero es muy ilustrativo, porque siempre piensa al revés de todo. O sea, siempre lo que él dice es exactamente lo nuestro, es exactamente al revés. Y es interesante la nota, porque yo después, analizándolo, dice, no puede ser un mito porque no terminó pobre, golpeado, muerto, como el Che Guevara. Los únicos que aceptamos como mitos son los que le ganamos, dice claramente Morales Solá. Para ellos solo un mito puede ser si termina solo en la selva boliviana, no acompañado, muerto y sin una cosa. No pueden aceptar que alguien que les haya ganado y que les esté ganando como parte de un proyecto también sea un mito. Y creo que ahí muestra mucho de él y muestra mucho como los dueños del poder, que después estaban en la excelente nota de Caballero, muy bien ilustrados, cómo piensa la Argentina, ¿no? Bueno, un mito puede ser el que perdió contra nosotros, pero nunca el que nos ganó. ¿No? Exactamente. Y además es muy interesante que le preocupan las remeras si están transpiradas. Claro. Y comete un error imperdonable, porque como escribe seguramente el sonido de las palabras y no el sentido, cuando dice que cada uno elige el modo de vivir y de morir. ¿Ustedes creen que alguien puede elegir el modo de morir, salvo el suicida? Sí, exactamente. Y de vivir. Pueden elegir el modo de vivir los desamparados del Sahara o de cualquiera de esos lugares. Pero ¿cómo puede decir semejante tontería? Bueno, pero hay más, ¿eh? Porque Sí, hay más, hay más. Se suma Van der Kooi en este caso contra el señor Kunkel, que lo tenemos aquí al lado, porque estuvo el Chino Navarro en el programa de Van der Kooi hablando, entre otras cosas, sobre el calificativo de lacra que había puesto Van der Kooi en una editorial del diario Clarín. Lo vemos. Las agresiones de Camaño, Van der Kooi a Kunkel, los que justificaron la agresión. ¿Qué opina de esto, doctor Dualde? Bueno, que de mucho aguante tiene Gracialita. El problema es para Luis Barrio Nuevo, que tiene una mujer golpeadora. Justifica de todas maneras el cachetazo. En este caso sí. La verdad que le puso una piña bien puesta. ¿Cree que Camaño debe renunciar después de la trompada que le dio ayer a Kunkel? No, ya he dicho que no. Ni siquiera lo noqueó. La bofetada fue perfecta. Parece una película americana. Yo no puedo parar de reírme. ¿Qué quiere? Dígame, ¿usted tiene una opinión de ese cachetazo de Graciela Camaño a Carlos Kunkel? Ay, qué pregunta. Le daría un buen sopapo. Convivimos en un estado de crispación que verdaderamente hay veces que, bueno, uno tiene ganas de sacarse. En mi caso no le hubiese dado una cachetada. Le daría un buen sopapo. En mi caso no le hubiese dado una cachetada. Las agresiones de Camaño, Van der Kooi a Kunkel. Yo trato de expresar mis ideas. Claro. Mi disparador, se los repito, es el diario Clarín, La Nación. El domingo, la verdad, como sabía que iba a venir este programa, no escribí, pero el editorial suyo, cuando pone la lacra de Kunkel, me pareció que fue una real exageración, creo que no tiene... Bueno, lo quería poner. Clarín por Eduardo Van der Kooi.
Tal vez en una democracia menos contaminada, la lacra de Kunkel no circularía por los pasillos del Congreso. Revista Gente, 1977. Videla con 14 jóvenes. El hoy y el mañana mano a mano. Un hombre, Jorge Rafael Videla, 52 años, presidente de la Nación. 14 jóvenes, 22 años de promedio, profesiones varias. Diálogo franco. Esto es lo que se dijeron. Protagonista, El País. Eduardo Van der Kooi, 26 años, periodista de Clarín. Le comenté al presidente una inquietud, la de elevar la jerarquía de nuestra profesión. Sugerí que mejorara el nivel de las escuelas de periodismo. Creo que la información en su mejor nivel es una de las grandes armas que tiene un país. Por eso no debemos descuidarla y sí fortalecerla en todo. En una democracia menos contaminada, la lacra de Kunkel no circularía por los pasillos del Congreso. Perdón, le quiero hacer una aclaración, porque no sea la primera persona que se la hago. ¿Usted leyó las acepciones del lacra en los diccionarios? Sí. Y creo no hay ninguna que es ofensiva, ¿eh? Ninguna. Lacra. Definición de la Real Academia Española. 1. Secuela o señal de una enfermedad o achaque. 2. Vicio físico o moral que marca a quien lo tiene. Y creo no hay ninguna que es ofensiva, ¿eh? Ninguna. Kunkel es un hombre... El uso popular lo ha hecho ofensivo, pero no, ninguna es ofensiva. Antes de buscarlo, busqué en el diccionario. Una persona que uno puede estar o no de acuerdo, pero me parece que, además para justificar la trompada de Graciela Camaño, me parece que escribir esa nota no la compartía. Bueno, Carlos, a ver, ¿qué opinas de lo que pasó y de lo que pasó después de lo que pasó? ¿Qué opinar yo? Creo que la suerte que tienen los liberales y los gorilas, que cuando gobernamos nosotros todo el mundo se puede expresar de cara a la sociedad y mostrarse tal como es. Y es lo que sucedió. Cada cual se muestra como es. Y a partir de allí, la ciudadanía, hay gente como la que se mostró aquí, que está de acuerdo con eso, y hay quienes no están de acuerdo. Obviamente, si a mí, un apologista de Videla, me honraría con sus elogios, yo me sentiría muy ofendido y empezaría a revisar qué estoy haciendo mal. De todos modos, a mí me parece que hay una cosa interesante para analizar en política en este momento respecto de lo que está pasando en política nacional, que es algo así como la pérdida de cauce, si se quiere, de parte de la oposición en las críticas hacia el gobierno, entendiendo que las críticas a un gobierno es parte de del legítimo funcionamiento de la democracia, digamos. ¿Qué opinas de ese punto, digamos, de cómo ves hoy el escenario político con una oposición que está dispuesta inclusive hasta pegar una trompada? Lo que pasa es que los actores, los que aparecen como dirigentes políticos, son en realidad actores de reparto en esta puja por el poder, porque se han debilitado tanto su representatividad y su capacidad de proyectar políticas o propuestas alternativas de las cuales carecen, que directamente quedan los que toman las decisiones, que son algunos grupos económicos concentrados o quienes son sus adalí, como Paolo Rocca, el italiano Paolo Rocca, que vive en Milán, porque si no, no van a decir ahora que vive en Varela, junto a la vuelta de mi casa, o Héctor Magneto, que no se sabe dónde vive, y a partir de allí empujan a cambio de un título, a cambio de 10 páginas o de 3 minutos en alguno de sus canales de televisión, a hacer verdaderos papelones a muchos dirigentes políticos. Yo tengo la firme esperanza de que reaccionen, que en el verano tengan un tiempo de reflexión y se den cuenta que tienen que tratar de ganar nuevamente la representatividad de la ciudadanía sobre la base de sus postulados, de sus propuestas y con un poco más de seriedad. ¿Nora? A mí me parece que en esa reseña que también hace el informe sobre los dichos de Van der Kooi, cuando en la entrevista, después de la entrevista con Videla, él dice que le dijo a Videla, la información es una de las grandes armas que tiene un país. Eso lo decía en el 78. Y creo que eso muestra claramente que tienen claro lo que es la información. Y a lo largo de tantos años han podido tener la hegemonía del dominio de esas armas. Me parece que ahora, por primera vez,
la gente se da cuenta de cómo manejaron la información como armas y cómo hay otras voces que también en ese escenario permiten que el debate fluya y que no hay una dictadura a la cual enseñarle a hacer periodismo, ¿no? Está claro cómo usaba la dictadura las armas para acallar al periodismo. ¿Sandra? Sí, yo, por ejemplo, no me preguntaba exactamente cuánto querrá Graciela Camaño a Luis Barrio Nuevo, pero me preguntaba cuánto lo puede querer, por ejemplo, Barrio Nuevo a Duhalde o Van der Kooi a Blanc, ¿no? Porque estaba ensayando ayer en una nota que salió en el diario, en una contratapa, estaba ensayando una idea que me parece que es bastante comprensible. Una vez que hay un proyecto, y lo veíamos en el tape anterior, cualquier militante que se suma te habla con entusiasmo y con afecto. Yo creo que es la dimensión del afecto lo que pone un proyecto personal y colectivo, ¿no? Un proyecto colectivo donde caben todos los proyectos personales, lo que pone en escena es el afecto. Y del otro lado me parece que lo que ha quedado como amalgama entre esos discursos deshilachados que escuchamos es el espanto, es lo que ya conocemos siempre, pero no hay ningún afecto posible ahí. Totalmente. Vamos a ver ahora un nuevo informe sobre novedades que se han producido alrededor de la ley de medios con un fallo del juez Carbone del viernes. Lo vemos, dale. ¿Cómo operan Clarín y Techint cuando nadie los ve? Tiempo argentino. Exclusivo. ¿Cómo operan Clarín y Techint cuando nadie los ve? La imagen que ilustra esta nota tiene un valor testimonial inmenso. Reúne al poder en serio de nuestro país. 1. Carlos Pagni, editorialista del diario La Nación, socio de Clarín en papel prensa. 2. Jorge Rendo, director corporativo de Clarín, hombre de confianza de Héctor Mañeto. Es el padre de las cautelares que traban la ley de medios de la democracia. 3. Alejandro Macfarlane, CEO de Edenor, yerno de Hugo Anzorregui, ex jefe de la CIDE menemista. Hace lobby para que aumenten las tarifas. 4. Augusto Larreta, director de Relaciones Institucionales de IRSA, hermano de Horacio, mano derecha de Mauricio Macri. 5. Luis Betnaza, CEO del grupo ítalo-argentino Techint. 6. Miguel Peirano, ex funcionario kirchnerista y ex empleado de Techint. Tiene buenos lazos con Elisa Carrió según los propios archivos de Clarín. Ley de medios. El juez clarinista Edmundo Carbone sigue defendiendo a Clarín, desoyendo las votaciones en ambas cámaras e impidiendo la incorporación de nuevos prestadores de servicios al mercado audiovisual. El juez Edmundo Carbone sigue frenando la aplicación del artículo de desinversión que obliga a los monopolios a dejar de ser justamente monopolios. Página 12, 27 de noviembre de 2010. El juez Carbone eximió al grupo Clarín de desinvertir en un año. Ahora dicen que no hay plazos. Haciendo caso omiso del fallo de la Corte Suprema, el juez se negó a fijar un límite temporal para definir la medida cautelar que suspende la obligación del multimedio de adecuarse a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Ley de medios, un juez desafía a la Corte Suprema. El juez comercial Edmundo Carbone no especificó plazo de vigencia a la medida cautelar que permite al Grupo Clarín incumplir el artículo 161 de la Ley de Medios. ¿Quién es el juez Edmundo Carbone? Edmundo Carbone. Su currículum incluye: funcionario durante las dictaduras de Onganía, Levingston y Lanuse, llegando a ser asesor de gabinete y luego director general de Asuntos Jurídicos del Ministerio del Interior. Funcionario de la dictadura de Jorge Rafael Videla, siendo nombrado juez en 1980. Después de las dictaduras, no tuvo ningún ascenso. Para cerrar, otro capítulo de El Show del Chiste. Según Carbone, una participación del 57% en el sector dista bastante de constituir un monopolio, ya que habría más de 43% en otras manos. Señores, un 1 hacía tiempo que no...
Bueno, estaba pensando, Juan, que quizás lo más duro del fallo del juez Carbone tiene que ver con oponerse a un fallo de la Corte Suprema de Justicia, más allá de la defensa de los intereses que pueda hacer judicialmente el Grupo Clarín o quien sea, digamos. Acá hay algo, se está produciendo como una violación muy importante del proceso, ¿no? Sí, y aparte también lo que llama la atención es la repetición, ¿no? Siempre es la misma la operación. Son jueces siempre pésimos antecedentes, siempre vinculados a la dictadura, que están a punto de jubilarse, que nunca lograron ningún asiento y son ellos los que juegan este papel. Digo, es una operación. Ahora, la Corte Suprema no fue un poco vaga cuando habló de plazo razonable, porque la verdad que plazo razonable es una cosa muy ambigua. Puede ser que fue un poco vaga, pero seguro no plazo, no es un plazo razonable. Parece que le habla a damas y a caballeros, y no somos todos damas y caballeros en este país. Ese es el gran punto del fallo de la Corte, que fue muy elegante, digamos, Sí, teniendo en cuenta cuáles son los intereses. Pero me parece que incluso estos jueces van mucho más allá de incluso, por plazo razonable discutiríamos. Si el juez dijera, bueno, me aprovecho, digo 2 años, o discutiría, no, está muy lejos del año que pensaba la ley, hay una discusión. Este juez directamente dice, no hay plazo. Claro. Digamos, directamente se olvida absolutamente lo que hizo. Y digo, me parece que esa es la cuestión central acá, ¿no? Como pueden, con un mismo tipo de operación política, siempre con ese mismo... Digo, no les llama la atención que sean siempre los mismos jueces, nunca sale otro juez de otro origen político, ideológico, de alguna otra visión, que tenga otros antecedentes, hablarlo. Yo no me acuerdo exacto, pero creo que incluso fue este juez el que prohibió alguna película importante en su momento, por un tema de moral. Digo, son siempre los mismos personajes, siempre vinculados a lo más terrible de nuestro pasado, los que juegan en esa dirección. Y creo que esto muestra algo, ¿no? Y vinculando con la otra parte de la nota, bueno, lo que está en claro es acá, cuando uno avanza contra el poder, bueno, está avanzando contra el poder, ¿no? Y lo interesante de la nota de hoy es, bueno, mostrar ese poder, porque ese es el poder que gobierna efectivamente la Argentina y es para limitar ese poder, para que haya un poder democrático, popular, el que precisamente Néstor Kirchner dio la vida. Estás hablando de la etapa de tiempo argentino. Exactamente, no son casuales las cosas, estamos hablando de lo mismo y cómo estos sectores usan estos recursos que le van quedando y van teniendo para seguir oponiéndose a lo que son decisiones del pueblo argentino, ¿no? Vos sabés, Carlos, que una de las cosas que, también en la intervención anterior tuya, una de las cosas más importantes que se produce para mí en este último proceso es que se discute con desnudez, con sinceridad, esta relación tan compleja entre el poder político y el poder corporativo, por primera vez en la República Argentina. Quiero saber cómo lo vivís. Y se redescorrió el velo. O sea, antes parecía que, no sé, que las cosas salían o fluían en una forma natural. Y bueno, sí, es natural que fluyan de esa forma y que los roles políticos aparezcan diluidos muchas veces y confundidos a las posturas político-ideológicas de los distintos partidos cuando hay un poder que condiciona todo por detrás. Pero yo creo que hemos tenido avances muy importantes. Tal vez lo más importante de todos estos es que van teniendo que aparecer, aunque lo traten de ocultar, los verdaderos rostros del poder. Porque yo debo confesar, como yo allá como funcionario muchos años en la Municipalidad de Florencio Varela, había sido diputado nacional, pero mucho tiempo antes, y por ahí Héctor Magneto, yo no lo ubicaba demasiado antes de que llegáramos nosotros al poder. Y tuvieron que aparecer los nombres de los verdaderos actores, el que le decía, se daba el lujo de decirle a los presidentes que el cargo de presidente era un cargo menor. Bueno, ahora está claro que el cargo de presidente tan menor no es, y yo espero que los colegas, los dirigentes, los militantes políticos de otros partidos se resuelvan finalmente a ponerse los pantalones largos, a asumir su responsabilidad, a reivindicar sus plataformas históricas y asumir de cara a la sociedad lo que verdaderamente piensan de todo este proceso. Y que los actores de los poderes económicos que hagan como Berlusconi en Italia, se presenten de candidatos y quieren tomar decisiones sobre la vida de todos los argentinos. ¿Orlando? Sí, después de lo que he visto y lo que he escuchado, coincido en la última observación tuya, me parece interesante, esto de que de pronto quedan esclarecidos estos dos poderes, si querés, hay más, pero... ¿Y por qué no estaban claros? Bueno, porque los puso sobre el tapete Néstor Kirchner. Y me preguntaba, no hay sobre esto una respuesta, ¿por qué un referente, un protagonista, se alza por sobre otros protagonistas que igual tuvieron mérito de militantes, sobre ese sedazo y se convierte él en la figura? Kunkel lo reconoció en algún momento. No es solo porque alguien estudia, hay algo en la sociedad humana que desconozco porque no está estudiado, porque ¿qué hace que la Italia del Renacimiento tenga hoy a Berlusconi? ¿Qué fenómeno social ocurre ahí para que tenga Berlusconi? ¿Qué fenómeno social ocurrió para que hubiera Carlos Menem en la década del 90? La diferencia es que este protagonismo es un protagonismo inusual.
Es un protagonismo que empieza a tener historia a un mes. Este es el hecho inusual. Nosotros somos contemporáneos de este hecho histórico y no lo vamos a percibir. Seríamos presuntuosos de creer, lo sentimos, pero no podemos percibir el alcance. Pero me da la impresión que esto ha ocurrido. Y en cuanto a la militancia, también está ocurriendo algo fantástico. Y los periodistas en general, que ignoramos, si Kunkel reconoce que ignoraba, o por lo menos semi-ignoraba la existencia y el poder de Mañeto, uno podría decir, ¿qué hicimos nosotros, todos los periodistas mayores y algunos protagonistas, que siguen siendo protagonistas? ¿Lo ignoraban? La respuesta es no, no lo ignoraban. No, lo que pasa es que el poder negociaba también con Mañeto, digamos. Esto fue una decisión política del kirchnerismo en la última etapa, ¿no? Y además ahí creo que la presidenta tuvo una actitud mucho más confrontativa directamente con el poder de los medios de comunicación y por eso fue ella la que llevó al Congreso la ley de medios. Me parece que esto también es un proceso histórico en el cual hay momentos de ruptura, por ahí de los mismos actores que en determinados momentos conciliaron y negociaron con ese poder. Por supuesto. ¿No? Entonces, y eso no solamente, ese tipo de alianzas no solamente se establecen con grupos monopólicos de medios de comunicación, sino que también con grupos concentrados de la economía y demás. Exacto. Es interesante eso, que también la política son la conquista de nuevos márgenes, digamos, como para poder ir cambiando esas situaciones, ¿no? Y yo creo que de alguna manera se trata el proceso. De hecho, vamos a ver ahora un informe que se trata del legado de Néstor Kirchner. Adelante. Un mes sin Néstor Kirchner. Su legado. A mí me impactó mucho el día de la muerte de Kirchner, ver 678 y ver la gente que estaba allí, digamos, gente con la que uno tiene el mundo una de la cultura. El mundo de la cultura. Eso, digamos, a mí particularmente, por ahí llama la atención, me impactó mucho más ver conmovida gente con la que me siento verdaderamente identificada en un montón de cosas, más que la muerte en sí, por eso suena extraño. En ese grupo de gente, digamos, no había ningún hijo de puta, y eso no es poco. Un mes sin Néstor Kirchner. Su legado. Hay que terminar con este miedo de ser políticamente incorrecto. Yo te puedo asegurar que ojalá, toda la generación de ustedes que vienen, que van a ser los que van a conducir la Argentina que viene, ojalá sean transgresores y profundamente incorrectos, porque los transgresores y los profundamente incorrectos son los que construyen los mejores tiempos para nosotros. Lo recordamos como el hombre que nos devolvió la esperanza. ¿Cómo lo vamos a recordar? Nosotros somos una generación que nació en derrotas, hasta que llegó Néstor Kirchner, rompió el protocolo, firmó con una VIC. ¿Va a quedar pintado a partir del 10 de diciembre?
Espero poder ser jefe de protocolo. ¿De protocolo? Olvídalo. ¿No tiene glamour, Cristina, para protocolo el presidente? Al doctor Néstor Carlos Kirchner, quienes dan su conformidad y firman ante mí, doy fe. Sí, tenemos que firmar. No, tenemos que firmar. Nunca pude aprender el protocolo. Era un individuo, como dice, en campechano, directo, afable, simple, un real hombre del pueblo. A mí allá me dicen Lupín, ¿viste? ¿Lupín? De chico, sí, Lupín. ¿Por qué Lupín? Anécdotas, algunas cosas que hice. Entonces me dijeron, todos eran chicos educados, chiquititos, ¿viste? Yo rompía vidrio, cuando podíamos. Digamos, le sacábamos la gallina a las viejas, ¿viste? Las cosas que hacía de pibe, ¿viste? Con el alambrejito le agarrábamos una gallina, le íbamos a comer un pucherito. Bueno, entonces las viejas en el barrio me tenían. Me quiero detener en este punto, Néstor. ¿Podemos decir ladrón de gallina? No, las tomábamos nada más. Después... ¿Ladrón de gallina? Íbamos y la sacábamos. No, la sacábamos. ¿Usted sabe cuando nos referimos a ladrón de gallinas? ¿Sí? Sí, yo creo que hay que darle impunidad plena. Entonces la gente se acuerda, las señoras. Me tenían a mí por diablo, decían ellos. ¿Sí? ¿Rompías vidrios? Rompía vidrios también, rompía vidrios, jugaba al fútbol, jugaba al básquet, hacía lo que hacían todos. Y se acuerdan. Entonces cuando me reta, por ahí me agarran en la calle y me dicen, ay, vos, te votamos nosotros. Parece que todos nos sentimos un poco así porque Néstor Kirchner era un tipo cercano. O sea, su investidura presidencial distaba mucho de lo que él se mostraba como persona a la hora de encontrarse cara a cara con él. Y la verdad es que lo que valoro es el hecho de haber tenido a alguien que fue políticamente incorrecto, cosa que me provoca mucha admiración en un país de tanta hipocresía. Todo su ser era políticamente incorrecto. Si uno a veces no pelea las cosas, no lucha las cosas y no le da todo lo mismo, las cosas no se logran. El que es extremadamente educado, modosito, se porta muy bien y se inclina siempre frente al poder determinado y no defiende los intereses que tiene que defender, termina de rodillas. Va a ser visto, mirá qué bueno que es, pero termina de rodillas y arrodilla al país. Veía en uno de los tantos programas que se hicieron en memoria de Néstor Kirchner, un programa que se hizo en América de Mauro Viale, ¿no? Y entrevistó, entre otros, a De la Rúa. Y le preguntó qué se acordaba de Kirchner, porque él era presidente cuando Kirchner era gobernador en uno de sus periodos en Santa Cruz. Y De la Rúa dice, bueno, lo que me acuerdo es que era un gobernador rebelde, porque nosotros le decíamos que ajuste y no ajustaba. Era un gobernador un poco rebelde cuando le pedíamos ajuste a las provincias, baja el gasto. ¿Él qué decía, que no? Y él decía que no. Yo pensaba, este hombre está dando la mejor definición de por qué Kirchner está teniendo un reconocimiento popular que él jamás va a tener. Yo lo escuchaba el otro día acá a Orlando Barone decir, y yo veía que incomodaba a un amigo, un funcionario del gobierno que estaba, ¿cómo? ¿Por qué Redrado estuvo en el gobierno? Aníbal Fernández. Sí, ¿por qué estuvo en el gobierno? Y yo le digo, nosotros tenemos que hablar con la verdad y tiene una explicación política. Ustedes, escúchenme, en ese momento nosotros estábamos renegociando la deuda externa privada. Teníamos que hacer una quita de 70.000 millones de dólares. Orlando, yo lo iba a poner a Kunkel, el presidente del Banco Central. Yo creo que tenemos que hablar con sinceridad, es decir, con todo respeto por el flaco, que no se enoje, pero es así. Casi nada me resulta pasajero, todo prende de mis sueños y se acopla en mi espalda y así subo muy tranquilo la colina de la vida. Nunca me creo en la cima o en la gloria, eso es un gran fantasma creado por generaciones pasadas, atascado en el camino de la vida. Estábamos en el cuarto a la mañana, aparece la placa y Juan Pablo, mi hijo de 8 años, le dice a la mamá, mamá,
dice, ahora que murió Kirchner, ¿me van a sacar el fútbol para todos? Y eso me dio la pauta así, espontáneamente, visceralmente, ¿no? De una cosa tan inédita de tantos años, que era reconectar a la política con la alegría. Esto sea un espacio de alegría, que recuperemos ese sentido épico que tuvimos cuando nos incorporamos a la política, que nos incorporamos con el sentido de cambiar la Argentina. Podíamos todo. Ahora que la regla de la vida es más corta, lo que nos queda, y cuando la regla de la vida era tan larga, podíamos con todo. Ahora también tenemos que poder con todas las cargas que hay, desde la democracia, la profundización y toda la experiencia que tenemos. Es un legado que deja el kirchnerismo, que deja Néstor Kirchner y que va a sobrevivir a él, que es la vuelta, acá vemos muchos jóvenes, la vuelta de los jóvenes volvieron a confiar en la política. ¿Cuántos años tenés? 20. 20 años. Decime, 2 segundos, ¿por qué estás acá? Me parece que Kirchner fue un gran restaurador, como dijeron ayer en 678, y nos dio la posibilidad a los jóvenes de volver a creer en la política, que es algo que nos faltaba. La posibilidad de los jóvenes que tenemos esa fuerza adentro de volver a creer que se puede cambiar esto. La aparición de los jóvenes en la política, de los jóvenes con responsabilidad, es muy importante, porque no solo nos van a refrescar biológicamente, sino que vienen con la idea de debatir, de discutir, de construir un nuevo país, de aportar ideas nuevas. Y lo bueno es que tengan la vocación y la fuerza y la iniciativa de ir adelante. ¿Qué significó particularmente para vos y bueno, para la militancia Néstor Kirchner? Néstor para mí fue un segundo padre. Es la persona que me enseñó todo en materia política y también como estilo de vida, ¿no? Con solidaridad. Para mí es un dolor enorme. Y creo que a los argentinos nos dejó muchísimos legados. Queridos abuelas, madres, hijos, cuando recién veía las manos, cuando cantaban el himno, veía los brazos de mis compañeros, de la generación que creyó y que sigue creyendo en lo que quedamos, que este país se puede cambiar. Y hablemos claro, no es rencor ni odio lo que nos guía y que guía, es justicia y lucha contra la impunidad. Busco hacer pie en el mundo al revés, busco algún buen amigo para que no me atrape algún día, temiendo hallar la muerta a la vida. La realidad duerme sola en un entierro y camina triste por el sueño del más bueno. La realidad baila sola en la mentira y en un bolsillo tiene amor y alegrías. Un dios de fantasías, la guerra y la poesía. Bueno, muy bonito el informe, ¿no? Muy interesante. Es que con vos también, Juan Manuel, lo hablábamos en alguna otra oportunidad. A mí hay una frase de Kirchner que me impactó particularmente, porque la dijo muy al principio también. Dijo, somos hombres comunes en situaciones excepcionales. Y a mí esa recuperación, digamos, del espacio político como un espacio común para
modificar la vida de la gente con nobleza, digamos, y más allá de las capacidades e incapacidades, me parece como uno de los valores más importantes que realmente instaló Kirchner. O sea que aquello que él pensaba en la década del 70, en su militancia de base, lo mantuvo tal cual cuando tuvo la oportunidad de gestionar el poder. ¿Qué opinas sobre esta parte? Sí, él creo que siempre se veía así, ¿no? Él nunca se veía como un líder predestinado, como un hombre que tenía que todo el mundo que seguir obligatoriamente, sino al contrario, como un militante. Creo que se vivió un militante en su juventud, se vivió un militante en la intendencia, se vivió un militante en el gobierno, se vivió como militante en la presidencia del partido o en la UNASUR. Siempre fue un militante de la política. Un militante de la política, de la vida, del amor. Néstor era una persona que entraba a la política por el amor. Él amaba y odiaba profundamente la injusticia, le dolía profundamente la injusticia. Y lo que uno siempre veía es eso, esa entrega fuerte que llevó a que la política pudiera volver a vincularse después de tantos años a las pasiones, al amor, a la entrega. Una política que en la Argentina, como todos recordamos, se ve vinculado al enriquecimiento personal, al beneficio, encuestas, marketing, asesores. Él desterró esa política y nos trajo otra política. Y creo que fue esa voluntad y ese coraje el que llevó a que la Argentina, recuperada con esa fuerza, por un lado un pasado, que nos lo habían robado, y por otro lado un futuro. Porque cuando Néstor llega al 2003, Argentina ya no tenía más futuro. Creo que eso es lo más importante de Néstor, un militante de la vida, un militante de la política, alguien que sabía que la política solo tiene sentido si es para transformar la vida de la gente, para lograr que todos los días la gente pueda vivir un poquito mejor. Y esto que suena tan sencillo y tan claro, creo que es lo que él transmitía permanentemente, y es su principal enseñanza, me parece. ¿Carlos? Sí, yo creo que nosotros en el año 2003 hubo 3 candidatos a presidentes radicales y 3 candidatos a presidente que invocaban su carácter de peronista. Esto hablaba de la debilidad tremenda que tenía la democracia en la Argentina, cuando los partidos más tradicionales no podían encontrar un camino de síntesis para poder expresar ideas en común. Y bueno, la gran tarea fue la recuperación. A nosotros algunos compañeros más tradicionalistas o mayores nos reprochaban de que no hablábamos tanto de Perón y de Evita y que no usábamos tanto los símbolos partidarios. Pero siempre decíamos que demostrar que uno realmente tiene convicciones peronistas lo tiene que hacer al momento de levantar la mano para votar algo o de firmar una resolución. Y eso es lo que nos introdujo. Y cuando pudimos empezar a demostrarle, devolverle a la ciudadanía y a nuestro pueblo la confianza en que había valores y que valía la pena trabajar y participar por ellos, es cuando comenzamos a devolver. Yo creo que ese fue uno de sus principales legados, ¿no? ¿Sandra? Sí, yo estoy segura de que todavía no podemos dimensionarlo, que todavía tenemos el impacto y la cercanía y esta percepción colectiva de haber tenido la suerte de ser contemporáneos. Me parece que... pero además estoy segura de que la dimensión de Néstor excede a la Argentina, ¿no? Me parece que es un hito en América Latina y que el tiempo le va a ir elevando la estatura. Bueno, queremos contarles que llamó Miguel Julio Rodríguez Villafañe, es la foto que apareció hace un rato como indicando que era el juez Carbone. No es el juez Carbone, sino que es el doctor Rodríguez Villafañe. Esto es un error que devino en realidad de la publicación de una foto en el diario Página 12, que ya también hizo la corrección, así que estamos haciendo esta corrección ahora para que ustedes lo sepan. O sea, el juez Carbone no era el que apareció. El señor Barragán escribió una muy bonita canción en homenaje también a Néstor Kirchner. Ah, sí. Si no la escuchaste. ¿Eh? Todavía no la escuchaste. Escuché un poquito, por lo menos en el avance. Introducción. Bueno, pensaba un homenaje a Néstor. Pensaba recién escuchando lo que decía... bueno, y escribí una canción, sí. Pero pensando lo que decía Juan Manuel, que Néstor llegó a este país que era un yermo y nos intoxicó de futuro. Y eso es lo que está preocupando. Y porque porque el tóxico que deja no se va a salir tan fácil. Porque, y el otro día estuvimos el viernes en el homenaje, donde estaban Milagro, Tati Almeida, Eve y Estela de Carlotto juntas, que yo creo que el nombre de Néstor Kirchner va a ser va a ser un símbolo para unirnos en los momentos en que estemos en problemas y nos tengamos que unir. Nos vamos a tener que acordar de él y unirnos. Y Tati decía que a Néstor no lo enterraron, a Néstor lo sembraron.
Y me pareció una imagen, y ya están los brotes, y son miles de brotes. Qué bonita esa frase. Vamos entonces Ojo que con la... Mirta lo va a tomar al pie de la letra. ¿Sí? Qué terrible. Vamos a la canción de Barragán, dale. Ante todo, como ya lo hemos hecho, recordar una vez más a aquel querido compañero, primer secretario general de nuestra unión, que se anticipó al encuentro con la eternidad, pero en algún lugar del infinito nos sigue acompañando con su espíritu integracionista, latinoamericanista, argentino. Pido, no un minuto de silencio, como lo hice en Ecuador cuando supe la muerte de Néstor, pido el más sonoro aplauso en homenaje al entrañable amigo, al querido compañero Néstor Kirchner. Desde que empezó tu extraño viaje, busco un homenaje para vos, flaco que usabas grandes los trajes, para abrigarla a ella y estar más juntos los dos. Y hay tantas cosas por decir, que el amor vence y no hay adiós, y hay una forma de tenerte en el presente. Ni un minuto de silencio, ni un minuto de silencio por vos, ni un minuto de silencio, ni un minuto de silencio, que el silencio dice nada y la vida no tiene un minuto para estar callada. Desde que tomaste ese camino, pienso en el destino y me dan por putear. Pero flaco andas haciendo que germinen, regando con tus mocasines las semillas de lo que vendrá. Y hay tantas cosas por decir, que el amor vence y no hay adiós, y hay una forma de tenerte en el presente. Ni un minuto de silencio, ni un minuto de silencio por vos, ni un minuto de silencio, ni un minuto de silencio, que el silencio dice nada y la vida no tiene un minuto para estar callada. Ni un minuto de silencio, ni un minuto de silencio por vos, ni un minuto de silencio, ni un minuto de silencio, que el silencio dice nada y la vida no tiene un minuto para estar callada. Y la vida no tiene un minuto para estar callada. Pido, no un minuto de silencio, como lo hice en Ecuador cuando supe la muerte de Néstor, pido el más sonoro aplauso en homenaje al entrañable amigo, al querido compañero Néstor Kirchner. Bueno. Muy bien, Barragán, muchísimas gracias. Nos has dejado a todos muy sensibilizados. No te voy a hacer hablar ahora porque te estoy viendo la cara. Muchas gracias. Vamos a ir al corte, un ratito volvemos, dale. Encontrarás